Bhagavad Gita, capítulo 12, texto 19. Que por igual recibe la alabanza y el vituperio, silencioso, del todo satisfecho con lo que le sucede, sin hogar propio, de mente firme y plena devoción. Él es a quien yo amo. Hay una explicación acá de mi maestro espiritual que dice: él no se preocupa, el yogi, en qué lugar va a residir. Puede que a veces viva bajo un árbol y a veces en un gran palacio. Él no está atraído por ninguno de los dos. Se dice que él es fijo porque él está fijo en su determinación y en su conocimiento. Puede que encontremos cierta repetición en la descripción de las cualidades de un devoto, en este caso también de un yogi, pero ello es solo para ilustrar el hecho de que el devoto tiene que adquirir todas esas cualidades. Sin buenas cualidades no se puede ser un devoto puro, o no se puede llegar a ser un yogi, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Alguien que no es un yogi, no tiene buenas cualidades. Aquel que quiere ser reconocido como devoto debe cultivar las buenas cualidades. Claro que él no se esfuerza por adquirir esas cualidades de alguna otra forma que no sea dedicándose al proceso de desarrollar su conciencia. Esto ha sido todo un camino, una enseñanza para poder alcanzar un nivel de conciencia. No es como un curso de yoga por correo. Esto es para poder practicar. Esa es la diferencia con otros procesos, ¿no? Este proceso es un proceso en el cual una persona tiene que, en el día a día, ir desarrollando ciertas cualidades, porque por ejemplo, cuando una persona toma una iniciación de un gurú, no significa que él ha alcanzado un nivel superior, no. La iniciación, como dice la palabra, es iniciar, es el comienzo de un camino. Entonces lo importante cuando una persona se inicia con un gurú es empezar a desarrollar ciertas cualidades para poder convertirse en su discípulo. Quiere decir, cuando toma una segunda iniciación, que se llama una iniciación de brahmana, que en ese caso ya él tiene que desarrollar cualidades brahmínicas que son limpieza, orden mental, estudio de la shastra o del conocimiento, o sea, diferentes cosas para poder alcanzar este nivel, incluso el nivel de adoración a las influencias, adoración a los dioses. Tiene todo un trabajo, es muy completo. Pero eso, claro, se va desarrollando en el día a día. Aquí estamos viendo cómo convertirse en un yogi puro, en un devoto puro. Bueno, continuamos con el próximo texto y ya veremos cómo termina todo esto. Jai, Hare Krishna, Namaste.